Muy buenas tardes a todos, los bendigo con la paz del Señor. Gracias por estar del otro lado. Y primeramente hago esta presentación en este día para que todos podamos estar conectados y podamos hablar un poco de la palabra del Señor. Sabemos que vienen tiempos, como dice su palabra, tiempos peligrosos y tiempos que el Espíritu Santo tiene que descender de una manera sobrenatural. Mi nombre es Cristian Curas, soy el pastor del ministerio El Reino de Dios y su justicia. Y bueno, queríamos que sepas que hoy es un día muy hermoso, aunque muchas cosas han pasado, todavía tenemos el tiempo de que Dios empiece a establecer su poder, su gracia, su gloria. Y bueno, estamos con la parte de lo que es la Santa Cena del Señor, así que doy inicio a este tiempo para que cada uno pueda estar con esta bendición de poder establecernos como corresponde. Muchas bendiciones a todos. Ustedes saben que esto no solamente va a ser puesto solamente en el Facebook, también va a estar en el YouTube, así que me gustaría que pongas en el Facebook me gusta y así mismo también que puedan, todos los que están alrededor puedan realmente conectarse, y también el YouTube, si ustedes tienen ahí, también que se puedan suscribir. Estamos haciendo una serie de realmente de hablar un evangelio de parte de Dios que sea real, que sea genuino, ¿sí? No importa quién se conecte, importa que la palabra de Dios llegue, importa que Dios se haga justicia por lo que está pasando en este tiempo. Dios tiene el control de todo. Sé que Dios tiene algo nuevo para presentar en este día y es un día hermoso para que vos te puedas conectar con nosotros. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que a veces hay gente que no entiende, ¿sí? Pero vamos a hablar muy sinceramente. Sabemos que somos ministros de sana doctrina y necesitamos realmente impartir la palabra del Señor como corresponde. Por eso puse el título ¿de qué estamos convencidos en este tiempo? Por eso necesitamos que todos podamos estar concentrados por lo que sabemos que el diablo está tratando de devorar a los hijos de Dios y poder desviarlo y sacarlo del propósito real de parte de Dios. Entonces necesitamos realmente estar conectados con el Espíritu Santo y ahí fortalecidos. Así que les quiero comentar que en este tiempo hemos visto cosas buenas como cosas malas, ¿sí? Y es necesario de salir de la parte de la imitación y volvernos realmente a ser genuinos delante de Dios como corresponde. Por eso vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos visite y que Él hable a través de mi boca y que nosotros podamos realmente entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él tome el control en este tiempo, en esta hora. Muchas bendiciones, gracias, muchas bendiciones a todos. Gracias por estar del otro lado. Así que gracias, Carlos, Luisa, todos los que van a estar conectados, muchas bendiciones. Hoy es un tiempo tremendo en las manos de Dios y necesitamos hablar de la palabra que sea real para nuestras vidas. Así que buenas tardes a todos, los bendigo, gracias por estar del otro lado. No importa, ya se van a conectar y creo que todos los que se van a conectar van a ser de bendición. Muchas bendiciones para todos los que están del otro lado. Así que bueno, vamos a iniciar un poco la palabra del Señor. Sabemos que hay cosas buenas que se presentan y cosas malas que también se presentan. Y es un tiempo agradable para poder presentar lo que Dios tiene para nuestra vida. Primeramente, les mando saludos a todos los que están en el ministerio, ¿sí? Todos los que participan en el ministerio, ¿sí? Todos los que son parte de este tiempo de organizar el ministerio delante de Dios. Mando saludos a todos los que están, ¿sí? A punto de iniciarse esta organización. Creemos que hay que llevar avivamiento, creemos que hay que llevar la palabra del Señor, pero lo bueno que nosotros tenemos que entender que nosotros podemos ocuparnos de la salvación de los demás, pero también tenemos que ocuparnos de nuestra propia salvación. Porque si dejamos de hablar de la palabra de Dios, si dejamos realmente hablar lo que Dios tiene para nuestras vidas, el diablo puede tomar el control y nos desvía del propósito original que tiene Dios sobre nuestra vida. Vamos a orar y vamos
a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Padre, oramos, clamamos por cada uno de los que están conectados, Señor, en el nombre de Jesús, y todo lo que van a estar conectados, todo lo que van a escuchar la palabra del Señor. Padre, Señor, te pedimos que nos guíe con tu Espíritu Santo, que sea palabra tuya y no palabra de hombre, que sea palabra de Dios, el Dios eterno, el Dios real para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre, Señor, trae, Señor, sobre cada vida y sobre cada hombre y cada mujer, cada niño, cada anciano, Señor, el poder de tu palabra, el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, moviéndote, Señor, en las vidas, Señor, en los corazones, en las casas, en las familias, en los hijos, en los matrimonios, Señor, en los jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús. Y que traiga, Señor, hoy es un tiempo, Padre, para reconocerte que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Padre, atamos lo que se quiera mover en los aires, Señor. Atamos, Señor, todo demonio, todo principado, gobernador, toda hueste de maldad, Señor, para que hoy la palabra fluya con poder sobre las vidas, Señor, sobre las almas, Señor. Toma el control. Tú eres el dueño del oro y la plata. Tú eres el dueño, Señor, de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás, Señor. Sabemos que van a ser palabras tuyas, Señor, y te vamos a corresponder, Señor, como dice tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor. Gracias por la vida, por la salud, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, lo que vamos a tocar en esta tarde, me gustaría que todos sepan que vamos a hacer una pequeña serie de presentaciones de varias personas, de la cual estamos tratando de hablar sobre adoración, que es algo principal y algo que nosotros estamos necesitando, ¿sí? En esta semana tuvimos una entrevista espectacular con la ministra Susana Curas, y la verdad que fue algo de bendición, algo tremendo, ¿sí? Y vamos a poder explayar un poquito más la palabra del Señor. En este tiempo vamos a tener la enseñanza del maestro de la palabra, Carlos Cibula, hablando acerca de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, y también vamos a estar, ¿sí?, ahí contando los testimonios de parte de Dios, que Dios ha hecho en este joven que vamos a presentar, Jonathan González. Y también hay muchas personas que estaría bueno que todos podamos entender y escuchar de lo que van a venir para nuestras vidas. Todo lo que están conectados, todo lo que están de ahí, puedan entender que este es un tiempo nuevo, un tiempo donde el reino de Dios se debe unir, no se debe dividir. Entonces necesitamos que todos nos unamos a este movimiento que estamos haciendo, porque es para Dios inicialmente. Amén. Bueno, ahora vamos a comenzar un poquito con esta palabra, y quiero que vos me acompañes a San Juan capítulo 16. Quiero que vos entiendas lo que Dios quiere primeramente que nosotros podamos entender en este tiempo. San Juan capítulo 16, y vamos a tocar el verso 8 hasta el verso 11. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos que hay un respaldo de parte de Dios cuando leemos su palabra. Y dice la palabra de Dios. Esto vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero miren lo que dice en el verso 8. Y cuando Él venga, convencerá, dice, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren lo que dice en el 9. De pecado, por cuando no creen en mí. En el verso 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y en el verso 11 dice, y de juicio, por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué le dije que vamos a hablar un poquito acerca de qué estamos convencidos? Hoy la gente se dedica a estar de vacaciones. No ora, no busca, no ayuna, no busca de Dios, y a veces se desvía del camino y del propósito real de parte de Dios. El diablo es muy inteligente para actuar
El diablo es muy hábil para moverse. Vamos a recordar un poquito la palabra del Señor, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener cuidado con las maquinaciones del diablo y con el propósito que el diablo tiene sobre nuestras vidas. Pero también tenemos que estar muy atentos y tenemos que ver las cosas que están pasando y las cosas que estamos viviendo. Un tiempo peligroso, un tiempo que los falsos profetas, los falsos hermanos, gente que se levanta en contra de nuestras vidas, gente que empieza a armar estrategia y tenemos que caer, y el diablo es inteligente. Pero les voy a decir algo, el diablo no se toma vacaciones. Él realmente cuando quiere actuar y cuando quiere lastimar y cuando quiere derribar y cuando te quiere sacar del propósito, lo hace. Por eso hoy necesitamos realmente hablar de esta palabra, el convencer o tener la convicción de pecado. Y cuando uno tiene convicción de pecado, puede llevar a los profundos, a la raíz de todo problema, de toda amargura, de todo dolor, de todo lo que nosotros estamos pasando. La palabra pecado significa errar al blanco. Eso es en el idioma, estamos hablando, en el idioma, estamos hablando al idioma hebrea, pero en el idioma realmente, en el idioma gracias, Milagros Pérez, gloria a Dios, en el idioma griego es perder la marca. Y lamentablemente hay gente que pierde realmente la marca o pierde realmente lo que Jesús hizo en su vida por no reconocer. Hoy es un tiempo de reconocer que Dios tiene que estar en nuestra vida y Dios tiene que acercarse a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos quiere enseñar cómo movernos en este tiempo tan peligroso que se están presentando. Por eso hoy quería hablarles de este tema, que es uno de los temas principales, el papel del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Sabemos que a veces estamos en nuestra casa y nos cansamos, nos aburrimos, y no queremos ahí meternos realmente en oración, no queremos realmente meter, ¿sí?, en un ayuno, en la lectura, en la palabra del Señor. Pero mi hermano, estamos esos tiempos peligrosos y estos tiempos peligrosos se tienen que acabar. Lo que vemos acá, ¿sí?, que lo que nosotros tenemos que ir, sí o sí, lo que el Espíritu Santo nos va a manifestar en este tiempo, ¿sí?, es simplemente mostrarnos en qué estamos fallando, cuál es el error que estamos viviendo y de qué estamos perdiéndonos por actuar en cosas del cual Jesucristo vino a deshacer esas obras del cual el diablo ha levantado en nosotros. Dice, lo que el Espíritu Santo sí va a hacer es tratar de convencernos de una manera sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a mostrar, ¿sí?, en nuestra vida cuáles son las fallas realmente de las cuales estamos cerrando el camino correcto y real. Tenemos que saber que el ser humano, ¿sí?, y la carne le encanta tapar el pecado, ¿sí? Y yo estoy hablando de algo muy real y muy simple, porque no todos somos uno, pero también sabemos que la carne es débil. La Biblia nos habla que aún Pablo le dijo, ¿sí?, lo que yo no quiero hacer, yo sí hago. Entonces él sabía que la carne era muy fuerte en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Y lo que nosotros tenemos que convencernos, ¿sí?, primeramente, que Cristo tiene que hacer una obra sobrenatural en nuestra vida. Y lo que necesitamos es vernos tal cual Dios nos ve. Y eso es lo más complicado que puede pasar en nuestra vida. Mostrarnos, ¿sí?, que Dios nos muestre tal cual somos nosotros. Y lamentablemente mostrarnos que le estamos errando en el camino real del cual Dios nos quiere presentar. Entonces es necesario regresar a las cosas reales de parte de Dios. El Espíritu Santo, por lo general, ¿sí?, nos hace ver la necesidad que tenemos, ¿sí?, y la necesidad de haber generado pecado sobre nuestra vida, pero la necesidad de tener un Salvador en nuestros corazones. Lo que Dios y el Espíritu Santo hace es que nosotros nos podamos realmente ver, registrar el centro de nuestras vidas, el centro del cual nosotros somos contaminados, golpeados, atribuidos hacia el mal. Ahora, mi pregunta es, en este caso, es saber si estamos preparados para reconocer y saber lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque si una persona no se arrepiente, o una persona realmente no tiene la convicción de saber que el Espíritu Santo está,
es difícil levantarse de la rodilla, es difícil levantarse en oración, en ayuno, en lectura, porque hay como un peso sobre el alma, sobre cada uno. Tenemos que saber que el Señor te quiere realmente activo, te quiere realmente que vos tengas el fuego, el poder del Espíritu Santo actuando sobre tu vida, y muchas veces lo que pasa en nuestro corazón, lamentablemente, que al pasar el tiempo, el pecado se va acumulando, el pecado va haciendo daño sobre nuestra vida y nos va apartando y nos va alejando de lo cual Dios y Jesucristo nos ha llamado, de estar cerca de Él. Y yo no es que quiero condenar, no es que quiero juzgar, quiero que realmente entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hablar de la convicción de pecado es hablar de la condición del cual nosotros estamos. Entonces la función del Espíritu Santo es convencernos, es mostrar la condición que estamos delante de Dios, cómo estamos realmente en nuestros corazones. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 4, verso 23, ya hemos hablado muchas cosas, quiero que me acompañes para recordar bien lo que dice, porque hay cosas lindas que están guardadas en la palabra del Señor, y a veces por fiaca o por no costumbre haber leído la palabra, nos podemos realmente desviar del camino. Dice Proverbio capítulo 4, verso 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a veces hay cosas que están guardadas sobre nuestro corazón, del cual a veces nos olvidamos y a veces le seguimos sumando cosas malas sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros decimos que la Biblia que dice en Juan capítulo 16 verso 8 es algo que nosotros debemos entender, del cual nos está pasando, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una convicción de nuestra vida, de nuestra propia existencia. No nos podemos ocultar de lo que delante de Dios. Tenemos que mostrarnos, Dios nos tiene que mostrar tal cual somos nosotros. Y a veces, lamentablemente, huimos de las cosas que Dios tiene sobre nuestra vida. Muchas bendiciones, Erubiel Velasco. Gloria a Dios por tu vida. Gracias porque estás del otro lado también compartiendo esta palabra, porque es una palabra que tiene que llegar a todo corazón y a todas las vidas. Vamos a mirar lo que dice nuevamente San Juan, de lo cual estábamos leyendo recién. En el verso 8 dice, y cuando venga, dice, Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Miren bien esta palabra del Señor. Cuando dice que convencerá al mundo de pecado. Hay cantidad de personas, aunque están en Cristo, aunque están viviendo en las cosas de Dios, no se convencen realmente que están en pecado. Hay gente que peca tras peca, dice que se arrepiente constantemente, pide perdón delante de Dios y sigue haciendo las cosas del cual lamentablemente estamos desviándonos del camino. Gloria a Dios. Aide Hernández, muchas bendiciones también. Gracias por los saludos, gracias por estar del otro lado. Tenemos que saber que Dios tiene algo bien preparado y constituido para nuestras vidas. Y lamentablemente la gente no se convence que están en pecado. Por eso le decía, aquel que está en adicción, aquel que está en alcoholismo, aquel que está en la delincuencia, aquel que está en el mundo y vive pecando tras pecando, pero no sabe lo que Dios tiene preparado para su vida, lamentablemente sí se pierde. Pero está el Espíritu Santo que ingresa a través de la fe, y nosotros somos expuestos, somos como espejos que se pueda ver la transparencia de nuestro corazón, y si hay algo que está oculto, lo que hace el Espíritu Santo es ponerlo en exposición, hacerlo ver constantemente. Algo que te quiero decir, algo que quiero que vos aprendas a vivir en este tiempo encerrado, en cuarentena, ¿sí? Todos podrán decir, sí, ¿para qué vamos a orar? Sí, ¿para qué vamos a estar realmente reunidos con Dios? ¿Para qué vamos a leer? ¿Para qué vamos a hacer las cosas? Sabemos que el león rugiente, que es Satanás, busca a quien devorar. Y lamentablemente aquellos que estamos débiles pueden ser que nos puedan realmente destruir y sacarnos realmente del propósito del cual Dios tiene para tu vida. Yo sé que todos van a ser bendecidos. Sé que la palabra de Dios es vida, gloria a Dios. La palabra de Dios es poder, te va a sacar de la muerte.
Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y en pecado. Y estamos alejados de las cosas de Dios. Pero llegó Jesucristo. Por eso te digo que en esta tarde necesitas realmente acercarte a Dios. Es necesario que vos te acerques realmente al que realmente te puede sacudir el polvo de la tierra que está metido en tu cuerpo, en tu alma, y te puede poner en posiciones grandes y hermosas del cual Dios está presentando para nuestras vidas. Les quiero comentar algo y les quiero que sean bien abiertos los oídos a toda persona que están del otro lado. Dios tiene el poder de sacarte del pozo que estás hundido en tu vida. Pero lo primero que tiene que venir sobre tu vida es la convicción de pecado. Tiene que venir esa convicción del cual a veces nosotros cometemos y hacemos. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida, mi hermano y mi hermana. Pero a veces la gente dice, yo sigo pecando, me arrepiento y sigo pecando. ¿Y cuándo voy a dejar de pecar? Cuando realmente reconozcas y hay un reconocimiento, y esto es lo que quiero hablar en esta tarde, no es que tiene que haber una conciencia culpable, ¿sí? O incluso sentirse con vergüenza cuando uno peca o por el pecado, ¿sí? Eso no es convicción de pecado, es las cosas que nosotros sentimos como pecadores, pero no es convicción de pecado, no es un sentimiento de temor o de sentir un castigo divino. Mi hermano, no es no es que nosotros no vamos a recibir cosas de parte de Dios, pero sí, lamentablemente, la mente del pecador atrae y camina en ese pensamiento, en que Dios nos va a castigar, en que Dios nos va a sacar, en que Dios nos va a desterrar. Nosotros somos personas que decidimos o tomamos realmente la vida eterna o tomamos el castigo que Dios. Ya por la palabra de Dios, cuando uno lee la palabra de Dios, Dios castigó al pecado, ¿sí? Y el que trae el castigo en la humanidad es Satanás para la vida de cada uno de nosotros. Pero lamentablemente la carne, ¿sí?, es lo más perjudicioso para nuestras vidas. Y lo que primero hace es tomar el castigo del cual Dios había castigado. Quiere decir que nosotros está en ese punto y en ese derecho de tomar decisiones en que seguimos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice de esta manera, porque el que practica el pecado le pertenece al diablo. Porque el diablo pecó del comienzo, pero la Biblia dice también en otro versículo, pero Cristo vino a deshacer toda obra del maligno. Quiere decir que hay dos condiciones, aquel que quiere practicar las cosas de Dios y aquel que practica las cosas que no le conviene. Ahora, ¿por qué hablamos acerca de la convicción de pecado y por qué hablamos de esta palabra? Porque hoy vemos cantidad de cosas que suceden alrededor y le echamos la culpa a todos. A ver, Aide Hernández dice algo que quiero compartirle. A ver, hermano, Dios los bendiga. Dice, por favor, dice, ayúdenme, dice, a orar por el señor Gabriel Alberto Velázquez. Dice, ha caído, dice, en droga. Está muy mal. Por favor, necesito refuerzos, dice, de mis hermanos. Aleluya, por favor. Ayúdenme, por favor, perdón. Vamos a estar orando por tus pedidos de oración, no te hagas problema, ¿sí? Creemos que Dios va a hacer algo muy poderoso en la vida de todos. Así vamos a estar realmente ayudándote en oración. Esta pedido de oración, cuando se termine todo lo que estamos hablando, vamos a anotarlo y en el momento de anotarlo, ¿sí?, vamos a estar haciendo un clamor personal por cada pedido que están pidiendo en este momento. Elena Padrani dice, está viéndolo, te saludamos también, te bendecimos. Seguimos con el tema, ¿sí?, que es lo que estamos hablando, sobre la convicción de pecado. Obviamente tenemos que aprender a experimentar el perdón de Dios, pero también tenemos que aprender a reconocer lo que está dentro de nuestro corazón. Yo veo que la humanidad está llena de dolor, de sufrimiento, de padecimiento, pero necesitamos realmente que Dios intervenga en nuestra vida. A ver, hay un pedido de oración, obviamente que vamos a estar anotándolo y vamos a orar. Dice, pido oración por favor por mi prima Cristian. Dice que tiene cáncer, dice, en su cuerpo y los médicos le dicen que no tienen cura. Amén, vamos a estar orando y clamando, no te hagas drama.
¿sí? Acordate que Dios tiene el control de todo. Y creo que a partir de este momento el cáncer se tiene que secar, porque cuando uno lee la palabra del Señor, al caminar la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder. Y Dios respalda su palabra. Y en el momento que nombramos a Jesucristo, Dios empieza a actuar sobre la vida de tu prima, de la familia, de aquel que ha caído también en droga. Dios tiene el control sobre todo. Por eso quiero hablar acerca de este tema, que es uno de los temas muy principal para todo hijo de Dios, para todo cristiano que están del otro lado, ¿sí? Necesitamos aprender a tener un buen conocimiento del bien y del mal, pero también accionar las cosas que vienen de parte de Dios. Podemos tener conocimiento bíblico, podemos saber acerca de todo los dictamen, acerca de las enseñanzas, pero si nosotros no tenemos esa convicción que viene de parte del Espíritu Santo, lamentablemente vamos a ir y seguir cayendo. Tenemos que saber que Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que saber que hay algo que Cristo hizo cuando vino, ¿sí?, a la tierra, pagó el precio por el cual vos y yo estamos hoy libres y sanados. Y tenemos que saber que tiene que llegar un tiempo de que tu vida y mi vida debe entender que las cosas que Dios no quiere, porque Dios aborrece el pecado, y lamentablemente nosotros a veces tapamos o justificamos las cosas que provienen de parte, ¿sí?, del diablo, y nosotros tenemos que rechazarlas. Pero lamentablemente nuestras carnes a veces tienen apetitos, ¿sí?, deseos, pasiones, y eso es lo que Dios quiere que vos entiendas, ¿sí?, que en esta tarde Dios quiere tomar el control de nuestra propia vida. Primeramente, anular, ¿sí?, las cosas que estamos viviendo, anular las cosas que estamos pasando. Tenemos que saber que Dios quiere que vos vivas una vida fuera, ¿sí?, de este sufrimiento. Pero para eso tiene que haber reconocimiento. Yo me acuerdo cuando estábamos en el mundo, ¿sí?, y hacía las cosas de las cuales el mundo nos presentaba y parecía que eran buenas. Pero siempre decían: ¿por qué yo me tengo que arrepentir si yo no hice las cosas mal? Y la gente piensa que no haciendo las cosas mal ya tiene un punto a favor para ir al reino de los cielos. Y lamentablemente ese es un punto del cual nosotros tenemos que aprender a detectar, ¿sí? Necesitamos realmente detectar del cual nosotros estamos haciendo. En el mundo hacemos cosas malas, ¿sí? No te voy a decir que no, ¿sí? Pero cuando estamos en Cristo tenemos que aprender a reconocer que eso también estuvo en nuestra propia vida. Yo no vengo a juzgarlos, no vengo a condenarlos, vengo a decirle que Dios quiere salvar tu vida, quiere que tu vida realmente vaya realmente al camino correcto. Sin embargo, la gente cree que teniendo la sabiduría, ¿sí?, terrenal, o la sabiduría, la sabiduría puede salir del pecado, y lo único que te hace salir del pecado, primeramente, es llenarte del Espíritu Santo, conociendo que el Espíritu Santo por medio de la fe ha ingresado sobre tu vida. Y en el momento que nosotros le pedimos al Espíritu Santo el favor de salir de esas situaciones, como dije al comienzo, Pablo decía: el débil diga, fuerte soy en Cristo Jesús. Quiere decir que solamente Cristo puede hacerte fuerte en tus debilidades, y en tu pensamiento, y en tu corazón, y en tu alma. Pero lamentablemente las personas no saben reconocer del cual está fallando y está padeciendo su propia vida. Y cuando ingresamos a la gracia, hay cantidad de personas que pisotean la gracia, hay personas que lamentablemente ya dejan como libertinaje todas las cosas que Cristo vino a presentar en la tierra. Hay gente que sabe y conoce lo que es las consecuencias, pero están lejos de ser convencidos, ¿sí?, de que están bajo pecado. Lamentablemente hay personas que están en Cristo y dicen: yo sigo pecando, yo sigo robando, yo sigo drogándome, yo sigo adulterando, yo sigo fornicando, yo sigo haciendo cosas que no están bien. Pero les voy a decir algo: saben que muchas veces y muchas actitudes tenemos que todavía no las podemos vencer, porque todavía no hubo un reconocimiento, y ese reconocimiento viene en el momento que uno se aferra y quiere conocer realmente
a Dios. Para eso está el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, mi hermano. En esta tarde muchas personas puedan predicar de muchas cosas, pero si no predicamos de la convicción de pecado y no predicamos acerca de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida, lamentablemente nos podemos desviar del camino y del propósito del cual Dios nos ha presentado. Lo que sí es verdad, ¿sí?, que podemos y debemos aprender a experimentar en nuestra conciencia, ¿sí?, el significado. Viste que hoy en día, y les voy a decir de esta manera para que ustedes puedan entender, hoy en día, lamentablemente hay personas que no les gusta que le hablen del infierno, y no les gusta que le hablen del pecado, y tampoco no les gusta que le hablen de la cruz. Le gusta emocionar a la gente y no mostrarle la verdad a las personas. Y hoy tenemos que entender que si nosotros no mostramos la verdad, y dice la Biblia, dice, y la verdad os hará libre. Quiere decir que solamente el Espíritu Santo, mostrándote la verdad, te puede hacer libre. Pero primeramente viene el tiempo del reconocimiento. Este es un tiempo nuevo que tiene que venir para tu vida. Si hablo del infierno, ¿sí?, hay gente que se ofende y lamentablemente no entiende que en este tiempo se debe hablar de la palabra de Dios, y de la cual si nosotros nos salimos del estado que estamos metidos, es porque realmente no conocemos al Espíritu Santo. Y si hablo del infierno, es porque lamentablemente hay personas que ya están viviendo un infierno en su propia vida. Pero el infierno que va a venir, si nosotros no nos arrepentimos, va a ser mayor. Entonces necesitamos realmente que Cristo nos haga libre. Dice la palabra de Dios: si el Hijo de Dios os libertade, verdaderamente seréis libre. Pero seréis libre en el momento que vos reconozcas que ahí adentro tuyo hay cosas que se estaban ocultando, hay mentira, hay cosas que se están burlando de parte de Dios, hay cosas que estamos sobrepasándole, hay cosas que estamos pisoteando la gracia de Dios. Y vos necesitas realmente, nosotros, porque no voy a poner solamente a la gente que está viendo este video, también me pongo a mí mismo. Si yo no respeto las cosas de Dios, si yo no le obedezco a Dios, si yo no honro las cosas de Dios, si yo camino en seguridad con Dios, porque hay que caminar con Dios como corresponde. Hay que arrepentirse, mi hermano. Y hablar de arrepentimiento y de convicción de pecado para muchos es pesado. Pero no sabe que si nosotros nos aferramos a Jesucristo, el juicio de Dios no recae sobre nosotros, ya ha recaído sobre el Señor Jesucristo. Jesús murió una vez y para siempre. Y en el momento que el juicio cae, ¿sí?, en la humanidad, cae en la vida de Jesús. Y nosotros a través de Jesucristo tenemos misericordia, paz con Dios, y tenemos la piedad que proviene de parte de Dios. Tenemos que saber que necesitamos realmente aferrarnos a las cosas de Dios. Tenemos que saber que Dios tiene algo verdaderamente preparado para tu vida. Tenemos que saber que Dios quiere que vos vivas una vida de libertad, una vida sana, una vida que camine como corresponde. Pero lamentablemente el ser humano es terco, es duro, ¿sí?, es rebelde, es desobediente y solamente quiere buscar el castigo y agarra el pecado. Y lamentablemente hoy necesitamos que realmente venga ese libertador que yo estoy presentando hoy, quien es, y se llama Jesucristo, y Jesucristo tiene que venir a la vida de cada uno y llevarnos realmente al camino correcto. Y lamentablemente la palabra bíblica, si nosotros queremos desarrollar un poquito acerca de la palabra convicción, ¿sí?, hablamos bíblicamente, significa convencer a alguien la verdad. Lamentablemente convencer a alguien de la verdad no lo hacen. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque lamentablemente esa persona vive su propia vida, es dueño de su propia verdad. Y cuando le querés presentar la verdad no lo acepta, pero su verdad tienen que aceptarlo todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a entender y a conocer. Hay bíblicamente, convencimiento también significa reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. Quiere decir que lo que hace el Señor es ingresa en nuestro interior, en lo más profundo de nuestras vidas, y nos muestra la condición del cual hoy estamos viviendo. Así que gloria a Dios por tu vida, ¿sí?, que estás ahí conectada, gloria a Dios que ahí estás metida. Muchas bendiciones, Luisa Coronel, muchas bendiciones. Por eso hoy necesitamos realmente vivir en una vida real de parte de Dios.
Dice, el Espíritu Santo actúa como un fiscal, expone el mal. Por eso nosotros tenemos que entender que lo primero que va a pasar en nuestras vidas tiene que exponerse todas las cosas que están ocultas sobre nuestro interior. Y el Espíritu Santo es especialista para esas cosas, ¿sí? Y cuando viene la verdad, puede recaer mal en nuestros corazones. Ahora, como fiscal, ¿sí? Él lo que hace es denunciar los crímenes internos. Pero nos hace también convencer que las personas necesitan un Salvador. Y muestra quién es realmente Salvador para nuestras vidas. La convicción es lo que hace sentir que a una persona le hace sentir como repugnancia al pecado. Recordemos que Dios repudia al pecado. ¿Sí? Y lamentablemente nosotros tenemos que entender estas cosas del cual Dios quiere que vos lo comprendas. La Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y cuando hablo de santidad, hablo que uno debe alcanzar, ¿sí? Lo primero que es apartarse totalmente para Dios. Y para apartarse de Dios, para Dios, necesitamos apartarnos del pecado. No es que nosotros tenemos que derrotar al pecado. Nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir a Dios y decirle, Señor, lléname de convicción, lléname de tu Espíritu Santo, ayúdame a salir de la condición del cual hoy estoy viviendo. Y esto nosotros tenemos que recordar lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice, el que tiene convicción puede experimentar repugnancia cuando uno está pecando, repugnancia al pecado. Y cuando nos alejamos de Dios reconocemos que nos hemos apartado de la verdad. Delante de Dios somos como cartas leídas. No es que nosotros nos presentamos delante de Dios y Dios dice, sigue haciendo lo mismo que antes hacías. No, el Señor quiere cambiarte, quiere transformarte, quiere llevarte a que vos seas una persona diferente. El cambio es bueno. El cambio en la persona es buena. Y lo primero que tiene que venir es estas cosas. Reconocer lo que Dios tiene para nuestra vida. Reconocer que sin salvación podemos morir. Que sin salvación nos podemos ir al infierno. El pecado te lleva a caminar en un camino erróneo en tu propia vida. Y tenemos que saber algo que está escrito en la palabra del Señor, que está en Hebreos. Quiero que vos me acompañes, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice algo sobre esto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que saber que esta palabra tiene que recaer sobre nuestra propia vida, porque la palabra de Dios se tiene que convertir en algo vivo y en algo eficaz. Quiere decir que está viva. Quiere decir que toda palabra que salió de la parte de Dios, de la boca de Dios, y que está escrita en su palabra, hoy tiene que estar en nuestras vidas como que algo fresco, nuevo, ha recaído sobre nuestra vida. Algo Dios quiere hacer en tu vida. Por eso hoy estás conectado, por eso hoy estás escuchando esta palabra, porque Dios quiere hacer cosas nuevas sobre tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Quiere decir que vos tenés que aprender a experimentar la convicción de pecado, de estar en la condición de la cual Dios está presentando en tu propia vida. Es el tiempo porque el Señor reconoce y entiende y discierne los pensamientos y las intenciones del hombre. No hay nada que se puede ocultar, ni guardar, ni sacar de nuestra propia vida. Tenemos que saber que Dios hizo este papel, el papel significante de lo que significa el Espíritu Santo es para que nosotros podamos caminar de una manera diferente. Actuaba de una manera diferente, hablaba de una manera diferente, pensaba de una manera diferente. Hoy cuando estoy en Cristo, esa manera diferente ya no tiene que estar. Tiene que estar el nuevo hombre, la nueva persona. Cuando reconocemos que somos pecadores, el santo juicio cae sobre la vida de Jesucristo y Jesucristo tiene misericordia y piedad sobre nuestra vida y trae poder de salvación para nuestro corazón. El Espíritu Santo no solamente
nos convence que estamos en pecado, también nos trae poder para saber que necesitamos arrepentirnos. Y la palabra arrepentimiento significa cambio de pensamiento, cambio de la manera de pensar. Si yo pensaba de esta manera o actuaba de esta manera, hoy tengo que actuar de otra manera. Quiere decir, el que robaba, deje de robar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un nuevo pensamiento introducido a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros fornicamos, dejamos de fornicar porque el pensamiento nuevo que viene sobre nuestra vida no deja de hacer esas cosas. O lo mismo con adulterio, lo mismo cuando si nosotros estamos drogándonos, pero la convicción es: nosotros por nuestra propia fuerza podemos sostener la palabra hasta un tiempo, pero si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, no somos llenos del poder de Dios, lamentablemente pasa un tiempo y parece que volvemos a hacer lo que antes hacíamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y ser lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, es lo que se introduce en nuestro corazón en lo más profundo y nos muestra la condición del cual hoy estamos viviendo. Y necesitamos realmente salir de esa condición. Y para salir de la condición yo te puedo hablar lindo, la Biblia te la puedes saber de punta a punta, pero necesitas el Espíritu Santo para ser libre. Cristo es la convicción del cual vos estás necesitando. Y necesitamos realmente reconocer que si nosotros pecamos, cortamos una relación con Dios. Cortamos realmente la intervención de parte de Dios. Por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos un Salvador. Miren lo que dice Efesios. Y todo lo que estoy hablando está escrito en la palabra de Dios. No ha sido inventada. Y lo que ahora no entendés, lo vas a entender el día de mañana. Porque siempre, cada vez que he leído muchas veces la palabra, en el momento no la entendía. Pero pasaba el tiempo y pasaba los tiempos y empezó a ingresar en mi pensamiento un pensamiento más creativo, un pensamiento real de otra manera. Quiere decir que empecé a pensar de diferente manera. Cuando uno tiene cambio, empieza a seleccionar cosas diferentes para nuestras vidas, nuestra propia vida. Así que hoy es un día espectacular porque hoy en día es Santa Cena para nuestras vidas. Y para eso tiene que ver, nosotros tiene que entender que Dios y Cristo no fue en vano ir a la cruz. No fue en vano entregar su propia vida para que vos y yo seamos salvos. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir que aunque vos creas, ¿sí?, que no puedes salir de la condición de la cual estás metido, ¿sí?, es necesario llenarte del Espíritu Santo. Es necesario que la convicción del pecado ingrese sobre tu vida. Y en ese momento Dios te va a salir del estado que estás metido. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque muchas personas aún, imagínense, encerrados en su propia casa, hay gente que han sido más homicidas, han sido más suicidas, han sido más fornicarios, han sido más adúlteros, han sido más ladrones. ¿Por qué? Porque lamentablemente hicieron lo que quisieron. No es lo que Dios quiere, sino hicieron lo que uno quiso. Entonces el Señor quiere empezar a limpiar esta era. Quiere traer renuevo a nuestras vidas. Y para esto necesita limpiarte. Necesita que el Espíritu Santo ingrese en tu corazón y limpie, que empiece a emerger el agua limpia, la pureza del Espíritu Santo. Porque todos queremos ser transformados por el Espíritu Santo. Todos queremos ser renovados por Dios. Pero lamentablemente las cosas se detienen por nuestra propia condición, por nuestros propios pensamientos. Porque Cristo vino a la tierra, porque de tal manera Cristo amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo vino a la tierra para salvar, no para condenar. Quiere decir que te dio una posibilidad nueva. Y en esta posibilidad lo único que tenemos que hacer es reconocer que si nosotros somos salvos es por medio de Jesucristo. Y para salir de la condición de pecado necesitamos llenarnos de la convicción del Espíritu Santo, de la obra redentora que nosotros necesitamos en nuestros corazones. Hay cosas lindas que se vienen para tu vida,
Pero a veces esas cosas lindas parece que las vamos sacando de nuestras vidas. Sin convicción nadie podría ser salvo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a detectar que estamos bajo pecado? ¿Cómo vamos a detectar que las cosas las hacemos a nuestro propio pensamiento y como nosotros queremos? Necesitamos realmente ser salvos. Necesitamos caminar de otra manera. Pero necesito entender que Jesús es lo que necesito para salir de mi condición, de la condición que estamos viviendo. Y yo puedo hablar acerca de muchas personas, acerca de muchos hermanos que dicen, o puede ser, dicen, pero yo me conozco la Biblia de punta a punta, pero yo he vivido cosas mejores de las cuales estás contando. Pero te voy a decir, a Cristo lo necesitas. Una vez me dijo, ¿cómo Cristo puede entender las cosas que padece el ser humano? Cristo ha vivido todo. Ha experimentado todos los padecimientos terrenales. En el momento que estuvo ahí metido, cuando estuvo en la cárcel y recibió los latigazos, Él recibió hasta los latigazos de la cual la humanidad tendría que haber recibido. ¿Sí? El desprecio, ha recibido el rechazo. Pero hoy Dios está diciendo que yo no hago acepción de personas, dice la palabra. Yo no hago una condición para que vos ingrese a mi reino. Lo primero que Dios quiere para que vos entiendas, ¿sí? Necesitas que Cristo haga un milagro sobre tu vida. Todas las personas que pidieron, ¿sí? A partir de este momento, vamos a orar para que Dios intervenga. He visto hombres, mujeres, he visto niños, he visto ancianos sanarse solamente por la palabra de Dios. Porque Dios respalda y bendice su palabra. Dios bendice a aquel que realmente obedece. Porque necesitamos realmente recurrir a Dios. Hoy te digo que necesitas recurrir a Dios. Hoy necesitas salir de la condición del cual hoy estamos mendigos. Estamos durmiendo, es necesario levantarnos. Estamos realmente alejados, necesitas realmente acercarte a Dios. Y lo primero que nosotros tenemos que comenzar o entender, que necesitamos realmente ser llenos del poder del Espíritu Santo. En tu casa, a donde estés, no importa que esto sea grabado, no importa que esto sea enviado, yo quiero que levantes tus manos al cielo y digas conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te recibo y me reconcilio contigo y te pido perdón en este momento, porque quiero ser una nueva persona, quiero nacer de nuevo, y lo primero que quiero que venga sobre mi vida es la convicción de pecado, que me muestre mi condición, que me muestre tal cual yo soy. Necesito realmente mostrarme delante de Dios que yo necesito un Salvador, que yo necesito un Redentor, que yo necesito algo para que cambie mi vida. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, en este momento cambio mi manera de pensar y pongo tu mente en mi vida, tu pensamiento en mi pensamiento. Señor Jesús, ya no quiero ser igual, quiero ser diferente, transformado por el Espíritu Santo. Quiero ver más allá de la cual hoy estoy viendo, pero reconozco que soy pecador y reconozco que necesito a Cristo en mi vida, en el nombre de Jesús. Por eso yo lo acepto y lo tomo como Padre para seguir un camino diferente, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración, si vos ahí tenés la oportunidad de haber grabado esta oración, poder tener nuevamente esta oportunidad de repetir las palabras, porque yo sé que a través de esta oración tu vida y tu condición va a cambiar. Tenemos que saber que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitas realmente regresar a las sendas antiguas, a las sendas de cual Dios ha caminado, Jesucristo ha caminado. Necesitas realmente la intervención del Espíritu Santo. Gracias, porque sé que están escuchando, porque sé que toda esta palabra no cae en saco roto, sino cae como corresponde, caminar como corresponde. Necesitas el poder de parte de Dios. Necesitas caminar de una manera diferente. En este tiempo, ¿sí? Dios va a sacar a luz todo lo que está oculto, todas las mentiras que han sido guardadas, todo el pecado acumulado, toda enfermedad que ha sido ahí metido sobre el corazón, sobre cada uno. Dios va a intervenir de una manera
poderosa. Nadie lo va a poder detener. Nadie va a poner sus manos en donde Dios va a hacer el poder, el milagro, su justicia. Lo va a hacer. Qué lindo es cuando recibimos palabra de parte de Dios. Y podemos hacer, cuando vos estés en tu intimidad y cuando realmente querés participar de la Santa Cena del Señor, porque, repito, yo siempre digo que si estamos en una cena íntima con Él, podemos realmente participar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos comer del cuerpo y tomar de la sangre. Podemos realmente tener un cambio, porque ya no es que vos estás viviendo como vos querés. Tus riendas, tu vida, tu espíritu, tu alma, en el momento que participás, en el momento que reconoces, en el momento que le das poder al Espíritu Santo, Dios hace algo, una intervención divina sobre nuestra vida. Yo quiero que vos entiendas, ¿sí?, que cuando estás en tu casa, lo primero que quiero que hagas, ¿sí?, es agarrar pan y agarrar un vaso, ¿sí?, y tenga un poco de vino, y que ores y le pidas al Espíritu Santo que eso sea la Santa Cena que el cual yo debo tomar. Mis hermanos, es un tiempo nuevo para tu vida. Y yo creo que a través de esta palabra, si nosotros necesitamos palabra de Dios, vamos a la palabra. Si no, aprende a no confiar a las palabras del hombre, si no vienen en parte de Dios. Porque hay mucha palabra de la cual parece que los hijos de Dios viven en una ilusión. Yo no quiero que vivas en una ilusión, ni siquiera que te emociones. Yo realmente sé que quiero que vos seas libre de tu pecado, que vuelvas a nacer de nuevo, que vuelvas a tener una nueva oportunidad delante de Dios, que vuelvas a tener esa oportunidad de estar arrodillado, tenga la oportunidad de estar orando y leyendo la palabra y que Dios te vaya comunicando, porque necesitamos que Dios intervenga en nuestro corazón y en nuestras vidas. Gracias por estar, gracias a todos, gracias por todo lo que están conectados del otro lado. Ahí Dios va a hacer algo muy grande sobre tu vida. Cosas que ojo no vio, hombre no vio, ni oído, ni llegó al oído de Dios, del hombre. Hay cosas que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Yo sé que no lo dije bien, pero ustedes me van a entender. ¿Sí? Los entendidos entienden lo que realmente estoy tratando de hablar. Y lo que no entiende lo van a entender el día de mañana. Sabiendo que Dios tiene misericordia. Yo hoy te hablo de la misericordia de Dios. Hablo que hoy es un tiempo de que vos le pidas a Dios esa misericordia, esa piedad. Y cuando tengas en tu intimidad y digas, pero el pastor habló, pero vuelvo a cometer pecado. Mis hermanos, andá en tus rodillas y levantá tus manos al cielo y Señor, decirle, Señor, el Espíritu Santo vino a esta tierra para traerme convicción, para convencerme que estoy en pecado. Señor, te pido que me llenes de esa convicción en mi corazón. Quiero que me llenes. Yo sé que no necesito sentir en mi corazón sentimiento de culpabilidad. Necesito realmente sentirme repugnante a lo que estoy cometiendo. Y en ese momento, el Espíritu Santo va a venir de una manera poderosa. Y te va a salir del estado del cual estás metido. Muchas bendiciones para todos. Hoy tenemos esa oportunidad de poder hablar de la palabra de Dios. No sé cuántos están conectados, no sé cuántas personas han sido conectadas. Pero te digo, en el momento que vos escuches este mensaje, Dios va a hacer algo muy grande sobre tu vida. Y lo que nosotros estamos haciendo es buscar la manera que todos nos podamos unir, teniendo un solo propósito delante de Dios. Así que te animo a que vos camines solamente en Cristo Jesús. Te animo a que no te desvíes del camino. Y si en algo te podemos ayudar, solamente ¿sí? Mandarnos mensajes, ya conoces ¿sí? Cómo mandar mensajes, cómo hablar, ¿sí? Y necesitamos realmente ayudarte, te vamos a ayudar. Pero en este momento vamos a orar por las pedidos de oraciones que me han puesto. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oro para que se seque el cáncer. En el nombre de Jesús oramos para que tú intervengas y que se haga tu voluntad
en el nombre de Jesús. Padre, Señor, y a este hombre, Señor, que me han presentado, que está metido en drogas, Señor. Te pido, Señor, que tú lo alcances, Señor, y le llenes de convicción de pecado y que venga a los pies de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque confiamos en tu palabra y sé que todo lo que está escrito, Señor, en tu palabra se cumple, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno estar conectados y que vos puedas ver estas predicaciones y que vos puedas ver lo que Dios quiere enseñarte en tu vida. Yo quiero ayudar, ¿sí?, de esta manera, porque yo sé que no puedo acercarme en varios lugares, pero a través del internet, a través del Facebook, a través del YouTube, a través de los lugares, ¿sí?, yo sé que vamos a estar orando por tu vida y sé que vas a regresar al camino del Señor y sé que Dios te dará el poder para vencer las dificultades de las cuales estás viviendo. Muchas bendiciones y es tiempo de que entienda que Dios tiene un propósito y ese propósito nadie va a frenarlo. Nadie, no hay hombre que pueda con Dios. No hay hombre que tuerza la mano de Dios. Entonces Dios va a cumplir algo muy poderoso. La convicción es necesaria para poder caminar en un propósito eterno. Te damos gracias. Gracias por estar de otro lado. Muchas bendiciones y hasta la próxima.